El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se declare guerra contra mí, mi confianza está en ti, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podría temer? El Señor es la fortaleza de mí, ¿de quién podría temer? Mis malvados enemigos hacen planes contra mí, se juntan para acabar conmigo,
Les saludo en el nombre del Señor Jesús y seamos nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la palabra del Señor. Estamos en una serie sobre la tentación y hoy veremos la cuarta parte, la tentación, su proceso y síntomas. Permítanme leer entonces la parte pertinente y está tomado de Santiago el capítulo 1, los versos del 13 al 15, según la Reina Valera 1960. Dice así: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora oremos. Padre Celestial, seguimos estudiando este tema tan interesante. Y hoy permítanos, de alguna manera, descubrir lo que usted nos ha mostrado, cómo es el modus operandi que ocupa el enemigo, por supuesto tomando nuestros malos deseos y nuestras debilidades para someternos a una espiral descendente de llegar desde lo habitual hasta que lleguemos al pecado y la muerte. Enséñenos, Dios, a darnos cuenta a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago en este pasaje es directo, analítico y explícito para poner al descubierto cómo Satanás actúa y aplica su proceso de llevarnos a través de una espiral descendente, desde lo habitual o común hasta el pecado y la muerte. Hagamos un pequeño repaso sobre la tentación y el pecado que ya hemos estudiado. Hemos dicho que la tentación es una experiencia común a todo ser humano. Nadie puede escaparse de ella. En cualquier momento y en cualquier circunstancia asomará y pedirá ceder a deseos y necesidades, muchas veces reales, como las de Jesús cuando fue tentado en el desierto, pero en la mayoría de las veces son necesidades o deseos creados con el fin de que transgredamos o infringamos las cosas de Dios. La realidad es que no hay nadie que escape a la tentación. Aún los más grandes representantes de obediencia a Dios con toda su santidad no estuvieron exentos de ella. Y como dice el texto bíblico, aún Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. También dijimos que pecado etimológicamente significa errar al blanco, no dar en el blanco. De modo que pecado es haber errado en el blanco o no haber acertado en el propósito correcto de lo que se debía lograr. Entonces, la tentación es toda tendencia a hacer lo que no nos conviene hacer, lo que no apunta al blanco y nos lleva a errar, fallar en los propósitos eternos de Dios. Para los creyentes, tentación sería la tendencia a hacer lo que va en contra a lo estipulado como ideal y propósitos de Dios. También hemos visto que Satanás, el tentador, usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida como su modus operandi para tentarnos. Pero que dependiendo de nuestra personalidad y antecedentes de nuestra vida, la intensidad y la forma será personalizada. En este sentido, todos tenemos nuestros propios atractivos y debilidades, así como fortalezas en todas las áreas del convivir humano y espiritual.
Satanás lo sabe. Por ello, cuando nos tienta, lo hace en función de nuestros propios malos deseos, o al menos partiendo de nuestras necesidades reales o de metas. El Señor Jesús nunca tuvo malos deseos, pero fue tentado cuando requirió satisfacer sus necesidades básicas, como el hambre, y también en medios alternativos para el cumplimiento de sus propósitos aquí en la tierra, sin pagar el costo, por ejemplo, al de ir a la cruz. Pero esto lo veremos en otro mensaje. Así que toda tentación es algo que nos atrae exteriormente y que incita nuestros propios malos deseos interiores, o al menos nuestras necesidades básicas y propósitos. Pero la tentación no es pecado. Se convierte en pecado cuando damos cabida en el corazón a la tentación, es decir, cedimos a ella y entonces en ese momento concebimos ese atractivo como algo realizable. Por supuesto, la tentación entonces llega a convertirse en pecado cuando voluntariamente decidimos que nos gusta o al menos planeamos hacerlo, aunque no lo consumemos. La tentación, para llevarnos a pecar, usa la complicidad de nuestros malos deseos, lo que me gustaría y quiero hacerlo. Pero centrémonos a lo del mensaje hoy. ¿Cuál es el proceso que ocupa Satanás para lograr su plan de hacernos pecar? Hoy veremos esto, su proceso y síntomas para detectar cada paso, saber en qué punto de la espiral descendente estamos y cómo podríamos salir de ella. Empecemos. Tome nota, primer punto, procedencia de la tentación. Dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. La tentación jamás procede de Dios. Primero porque no puede ser tentado. Su poder, conocimiento y santidad no lo permite. Y Satanás, al ser un ser creado, jamás podrá alcanzar el nivel de Dios para tentarlo. Pero quizá usted dirá, Jesús fue tentado. ¿Acaso Jesús no es Dios? Sí lo es. Pero recuerde, Él fue tentado en su naturaleza humana, no divina, a través de sus necesidades y planes por la humanidad y no por malos deseos. Mateo dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, los versos 2 y 3 en su primera parte. Este pasaje muestra que el tentador es Satanás y usa al menos nuestras necesidades prioritarias para tentarnos, cuando no encuentra otras debilidades. Por supuesto, se han vertido opiniones de que Dios es culpable de que seamos tentados, pues si Dios es todopoderoso y controla todo, ¿por qué con su poder no lo detiene y permite que Satanás nos tiente? La respuesta es simple. Dios nos ha otorgado libre albedrío. Su poder está allí para ayudarnos y en nuestra libertad se lo pedimos. En cambio, si decidimos no obedecer ni buscar su poder, implica que por nuestra propia decisión nos alienamos con Satanás en esa línea con él y sus pretensiones. Recuerde, Satanás suele presentarse ante los seres humanos como el ayudador, proveedor de necesidades, libertador y redentor de supuestamente las cadenas con las que nos han atado para no permitirnos disfrutar de la satisfacción de nuestras necesidades y deseos. ¿Qué pretende?
que desobedezcamos a Dios, sus leyes y propósitos. De esa manera pequemos y nos alejemos de su salvación, poder y amor, y hacernos esclavos del pecado. Por eso es que Jesús lo desenmascaró ante el pueblo y líderes judíos, cuando les hizo saber que lo que pretende Satanás es esclavizarnos. Les dijo Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. El pecado esclaviza, y solo Jesucristo con su poder y muerte redentora puede liberarnos. Dijo, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, versos 31 y 32. Así que el primer paso en el proceso es identificar de dónde viene la tentación. Si algo nos atrae, por más bonito, convincente, lógico y razonado que se nos presente, si es algo indebido, nunca vendrá de Dios, sino del tentador, de Satanás. El segundo paso: somos tentados con nuestros propios deseos. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Santiago 1:14a. Este es el segundo paso en la espiral descendente. Si ignoramos que estamos en una tentación, Satanás ocupará al menos nuestras necesidades básicas para inclinarnos a hacer lo que no conviene, aunque suene básico y altruista, como a Jesús con satisfacer el hambre usando su poder divino. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Qué de malo era que use el poder para saciar su hambre? Ya veremos esto en otro de los mensajes. Pero, ¿de dónde verdaderamente es experto? ¿Sabe? En usar nuestros propios deseos apasionados para atraernos a hacer lo indebido. Si nos damos cuenta, podemos decir no a sus pretensiones y confiar en que Dios satisfacerá nuestras necesidades y deseos dentro de sus parámetros de amor. Pero el que seamos tentados usando nuestras propias necesidades y o debilidades muestra que Satanás recurre a la complicidad de nuestros deseos apasionados, sobre todo los más atractivos que tenemos para tentarnos. Allí somos culpables de dejar que nos arrastre a sus pretensiones. A veces queremos echarle toda la culpa a Satanás de nuestros pecados, pero tenemos que asumir que también somos culpables de nuestros malos deseos, falta de fe en Dios y de decidir creerle a Satanás antes que a Dios. Entonces, la tentación en su forma individualizada y personal a cada ser humano obedece a que conoce nuestros deseos y más caros anhelos y nos los ofrece fáciles y atractivos, pero fuera de los parámetros de Dios. Porque de la misma manera en que cada uno de nosotros tenemos huellas digitales diferentes y únicas, así también cada uno de nosotros tenemos una naturaleza moral de deseos y necesidades diferentes en intensidad y forma. Así que la tentación siempre se fundamenta en la individualidad y personalidad de cada ser humano, y esto se encuentra en el interior mental almático de cada individuo. Por eso Jesús dijo, porque desde adentro del corazón salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias,
las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Marcos 7 del 21 al 23. Ninguna cosa o influencia exterior nos puede llevarnos a pecar sin que tenga el atractivo y deseo interior. Tiene que ser algo que viene de adentro de nosotros mismos, y allí es donde radica nuestro problema. El problema entonces radica en nosotros mismos, debido a la vieja naturaleza que aún llevamos y que lucharemos con ella hasta que Cristo redima nuestros cuerpos en la resurrección, cuando nos dé un cuerpo glorioso e incorruptible. Hasta tanto, debemos guardar nuestra mente y corazón de los deseos y pasiones que usará el enemigo para tentarnos. Santiago, en el capítulo 4, lo expresa así: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, los versos del 1 al 4. Entre más sepamos de la palabra de Dios y por fe en obediencia experimentemos su amor y poder, menos deseos engañosos estarán en nuestra mente y corazón. Por tanto, también Satanás tendrá menos oportunidades de tentarnos. Vamos con el tercer paso: la tentación y el atractivo exterior. Volvamos a leer parte del versículo 14 de Santiago 1. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. El tercer paso en esta espiral descendente al pecado es el atractivo. Se denomina atracción al proceso externo, ese magnetismo o fuerza hacia algo o alguien. Es el resultado de llamar la atención para lograr que nos acerquemos hacia eso que nos llama la atención. Deseemos acudir. Podríamos decir, es la carnada para llevarnos hacia donde quieren hacerlo. Satanás es quien nos pone ese atractivo. Y ese atractivo no es al azar, ni como un juego. Él no juega. Está fundamentado en un estudio y análisis de nuestras debilidades, pasiones, necesidades y malos deseos. Así que su estrategia consiste en atraernos a la esfera de satisfacer nuestras necesidades o brindarnos de una manera fácil la satisfacción de nuestros deseos. Por tanto, la atracción está en función y fundamento de nuestras necesidades, deseos, etc., que nos apasionan y se convierten en nuestras debilidades. También está nuestro carácter, cuando vamos teniendo coraje o iras por cualquier cosa. ¿Cómo adquirimos todo esto? A través de lo que hemos aprendido, experimentado y asumido como sensaciones agradables o desagradables y que nos gustan. Entonces, a través de ellas, Satanás nos pone el atractivo y nos llama la atención. Podríamos decir que Satanás, como hábil pescador, nos lanza una carnada o cebo a través del atractivo. Este cebo o carnada es particular e individualizada para cada gusto, para cada deseo. Si en vez de mirar y fijar nuestra mente en el atractivo que Satanás nos muestra,
rechazaríamos la idea y fijamos nuestra atención en las cosas altruistas a los ojos de Dios, entonces el enemigo no lograría atraernos y llamarnos la atención tan frecuentemente. Por eso es que la palabra del Señor dice, porque los que siguen los pasos de la carne, fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu, la fijan en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5 de la Reina Valera contemporánea. Vamos al cuarto paso en la espiral descendente, la tentación y su seducción. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. El cuarto paso descendente hacia el pecado es la seducción. La seducción se asocia muy frecuentemente con estrategias para lograr convencer, haya adhesión y simpatía al atractivo. La seducción es hacer sentir como agradable dentro de uno la atracción, es hacernos enamorar del atractivo. El objetivo de la seducción es provocar que la atracción tome cuerpo en nuestra mente y corazón de una forma consciente, a fin de que decidamos apartarnos del camino correcto y hacernos recorrer el que con el atractivo seductor quiere que lo hagamos. Este se lo conoce como el paso de la negociación en nuestra mente, pues se produce la lucha entre lo que nos pide los deseos, pasiones o necesidades y lo que sabemos que Dios nos pide que hagamos, o por lo menos las partes morales que sabemos y que no debemos hacerlo. Así que, si no quitamos la atención de ese atractivo, incentivado, creado por Satanás, y fijamos nuestra atención en él, pronto estaremos acariciando la idea, haciéndola propia, hasta quedar cautivos de ella, es decir, nos hemos dejado seducir. La cuestión es omnibularnos para que no pensemos en Dios ni en las necesidades del alma, ni en el destino eterno que nos espera al dejarnos seducir y llegar al pecado. Estamos ciegos, no vemos, por el atractivo y el deseo de lograrlo. El proverbista aconseja, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no lo consientas. Proverbios capítulo 1, verso 10 de la Biblia de las Américas. Hasta aquí nos hemos dejado arrastrar, empujar por la tentación en nuestra mente, pero aún no hemos decidido. En este paso, el Espíritu Santo es el único que puede mostrarnos, empujarnos y hacernos dar cuenta de dónde estamos, pues en la seducción, en la mayoría de las veces, por no decir en todas, vamos perdiendo ya el sentido de la realidad y nuestra mente solamente está centrada en lo que deseamos. Si hacemos caso al Espíritu Santo, aún podemos tomar la puerta de salida, porque Dios dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Siempre tendremos una salida. Vamos al quinto paso. Ponga atención, este ya es delicado. Concepción y pecado. Dice Santiago, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Santiago 1:15 en su primera parte. Este es el quinto paso en la espiral descendente. Es la antesala de tener sobre nosotros la muerte, porque ya nos encontramos con el pecado. La palabra clave aquí es concebir.
Santiago utiliza esta similitud de dar vida a un nuevo ser cuando es engendrado, pues concebir es el inicio de una nueva vida o existencia. En este caso es el pecado. Todos sabemos que para que haya concepción, embarazo, debe haber engendramiento. La concepción es la unión de dos, quien engendra y quien concibe. Santiago dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. En otras palabras, Satanás engendra el atractivo y la seducción, pero son nuestras pasiones, malos deseos, lo que con la decisión voluntaria de nosotros conciben, dan vida al pecado en una unión. En este paso se desarrolla la decisión de la lucha interna del paso anterior, la seducción. Si nos dejamos seducir, vamos a tomar la decisión de ceder y planear o iniciar la consumación de lo decidido. Así que el deseo de nuestra vieja naturaleza humana se une con la tentación exterior, el atractivo, y al dejarnos seducir, esta tentación engendra y nosotros concebimos, damos vida en nuestro interior al pecado. Entonces, este quinto paso es la concepción o dar vida al pecado. Y aunque aún no se ha consumado lo planeado, el llegar a este punto convierte la tentación en pecado. Implica que hemos decidido, que nos hemos inclinado por el lado de la tentación, por tanto hemos traicionado a Dios y hemos permitido la engendración del pecado en nuestra vida. Así que abrazar una idea, desearla, pensarla, imaginarla, ilusionarse, tener esperanza posible de realizarla, experimentar mental y sensorialmente la acción del atractivo en nuestro interior es concebir. Se da cuenta que, para concebir el pecado, Satanás toma como cómplice a nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos, o al menos nuestras necesidades básicas, y esta unión da a luz el pecado. Cuando estos malos deseos que están en nuestra mente, Satanás los usa para tentarnos y le damos cabida en nuestra mente, a punto de anhelarlo, hacerlo, imaginarlo, planearlo, hemos concebido. Por tanto, hemos pecado. En este paso, voluntariamente hemos dejado que nuestra mente y corazón quede atrapado, pescado, sometido al pecado, esclavos de él. Por ello la Biblia dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos 6, 16 de la Nueva Versión Internacional. Y el sexto pecado, es ya el pecado, el sexto paso, el pecado consumado y la muerte. Dice la Escritura de Santiago, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15 en su parte segunda. Este es el paso final, el estoque de la muerte. Consumar implica llevarlo a efecto, ejecutar lo planeado, realizarlo en su totalidad. El resultado es la muerte. Es decir, pesa el juicio de la justicia de Dios sobre nosotros. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tanto en el paso de la concepción como de la consumación, requerimos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y volvernos a Dios para que Jesucristo, mediante la justicia comprada a precio de sangre con su muerte en la cruz, nos perdone y nos limpie
tanto del pecado como del cambio en nuestra mente para no ser nuevamente presa fácil de la tentación ejercida por Satanás. Ahora veamos la salida. En cada paso de la espiral descendente hacia el pecado y la muerte, Dios siempre le estará mostrando una puerta de escape. Hay que abrir los ojos espirituales y encontrarla. Dice la Escritura, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. 1 Corintios 10:13. Pero, si llegó a la concepción, y más aún la consumación, debe venir al arrepentimiento, confesar su pecado, pedir perdón y corregir el error. Juan lo dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, los versos 1 y 2. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué hermoso. Primera de Juan capítulo 1, verso 9. Ahora me gustaría dar dos ejemplos para que usted y yo podamos centrarnos. Ejemplos de los pasos y síntomas para ubicarnos. A manera de ilustración, vamos a poner dos ejemplos. Tomemos a un ex ladrón y un ex alcohólico, ahora ambos creyentes y regenerados. Pero debido a sus antecedentes, Satanás usará esas experiencias e inclinaciones, malos deseos del pasado, para tentarlos. Vamos a ver el caso 1. Tomemos al ex ladrón, el que vivía no trabajando, sino robando, teniendo dinero fácil. Asumamos que este hombre está en una necesidad económica. No tiene dinero ni para sus alimentos, y que más aún le están cobrando el arriendo que no ha pagado. La presión es fuerte. Satanás lo tentará a caer en el pecado. Entonces aquí empiezan los pasos. Paso 1, la duda. Satanás le llevará a dudar de Dios, diciéndole que Dios no le escucha o no quiere ayudarlo, por eso está en los problemas. Paso 2, sus malos deseos. Como su antecedente es el de conseguir dinero fácil, ocupará esa experiencia y sensación de solución a su problema. Paso 3, el atractivo. Llega al almacén de un amigo o otro creyente. Satanás le hace ver que descuidadamente el dueño del almacén ha dejado los montones de billetes de $100 para el depósito bancario. Satanás usará su antecedente y le hará ver la oportunidad de solución a sus problemas económicos. Si rechaza la idea y le dice al dueño que guarde el dinero, se librará de la tentación. Si no, pasará al siguiente paso, el cuarto, la seducción. Satanás le hará pensar en que podría tomar un solo billete de $100, con lo que podría liberarse de la presión económica. Si no desecha la idea, inicia la seducción, que es la negociación, la lucha interna entre lo que se debe y no se debe hacer. Vienen los razonamientos y justificativos propios de la seducción. Él va a pensar así, lo va a llevar a que piense así. Es un billete entre tantos, ni se dará cuenta. O si se da cuenta, es posible que dude porque no sabe quién lo tomó y no sabrá que fui yo. Por último, piensa, si me descubren, pues me arrepiento y devuelvo como sea. Si decide alejarse o avisar sobre ese dinero, Dios le liberará de esa lucha y con mucha certeza le proveerá de la solución
de una manera correcta y satisfactoria. Si no, entonces pasará a concebir y pecar. Paso 5. Concepción y pecado. Si decide tomar el dinero, cediendo al atractivo y seducción, Satanás logró su cometido a través de la tentación, engendró el mal y él concibió el pecado al tomar el dinero y creer que va a solucionar su problema. Pero aún no se lo ha gastado, ya se lo tomó pero no se lo ha gastado, aún puede devolverlo. Si no lo hace, va a la consumación. Paso 6. Consumación y pena de muerte. Si toma el dinero, paga el arriendo y compra comida, se gasta el dinero, consumó el pecado. Y la muerte en sus diferentes facetas se hará presente. El Espíritu Santo se entristecerá y no lo dejará en paz. Viene la culpabilidad. También se alejará entonces de Dios reprimiendo su culpa y morirá posicionalmente con la separación de su relación con Dios. Finalmente, si no se arrepiente y muere en esa condición, morirá eternamente. Ahora veamos el caso 2, el exalcohólico. Asumamos que este hombre no tiene ninguna necesidad económica ni presión. Está en su oficina y su gran compañero de estudios desde la escuela a la universidad ha regresado después de 20 años. Y los amigos le vienen a invitar para darle la bienvenida a su gran amigo. Paso 1, la duda. Los amigos vienen y le dicen que lo invitan y que siendo su mejor amigo no puede negarse y que solo se tomarán una botella de whisky faja negra conseguida para esta ocasión. En primera instancia se niega, pero una vocecita le dice que se va a perder algo bueno. Viene su segundo paso, sus malos deseos. Como su antecedente es el del vicio del alcohol, Satanás ocupará este acontecimiento de su gran amigo para tentarlo a estar inmerso en la fiesta y bebidas alcohólicas y le tenderá el plan para atraerlo y seducirlo. Paso 3. Le pone el atractivo. Los amigos llegan y le muestran que solo será una parrillada y una botellita de whisky. Satanás usará entonces su antecedente. Le dirá que no corre riesgos, que todos lo respetan, etc. Si rechaza la idea y les dice que personalmente va a ir con su familia a visitarlo o le va a invitar, se librará de la tentación. Si no, pasará al siguiente paso, la seducción. Satanás apelará a la seducción. Le recordará los viejos tiempos con su amigo. Le hará sentir el sabor del whisky pasando por su garganta. Le dirá que es capaz de controlarse y solo disfrutar de las amistades, de una o dos copas de esa bebida rica a su paladar. Vienen los razonamientos y justificativos propios de la seducción. Es gran amigo, solo va a ser unas cuantas horas. Los amigos me van a respetar. Por último, en el caso que me descuide y me embriague, me arrepiento y no lo hago más. Si decide alejarse y avisar a su familia u otros creyentes para planear otras formas de darle la bienvenida al amigo, se librará de esa lucha y con mucha certeza Dios le brindará la oportunidad de quedar bien y hasta testificarle del amor de Cristo. Si no lo hace, pasará la concepción de la propuesta. Paso 5. Concebir y pecar. Si decide ir a la fiesta y disfrutar de los amigos y el whisky y no toma sus precauciones, como acompañamiento, límites, etc., entonces la tentación ya engendró el mal en su mente y corazón, y él concibió el pecado. Pero aún no se ha ido a la fiesta, aún puede decir no, no ha consumado todavía, pero en cuanto lo decidió y se propuso disfrutar, sin las precauciones debidas, ya pecó en su corazón. Y si va, Satanás lo empujará a la consumación.
Paso 6. Consumación y pena de muerte. Si en la fiesta no lucha y se mide, al final terminará cediendo y embriagándose y consumando el pecado. Por tanto, la muerte en sus diferentes facetas se hará presente. El Espíritu Santo se entristecerá, no lo dejará en paz, lo declarará culpable. Se alejará entonces de Dios reprimiendo su culpa y morirá posicionalmente con la separación de su relación con Dios. Y si no se arrepiente y muere en esa condición, por supuesto morirá eternamente. Concluyamos. Santiago nos da el proceso y los síntomas en cada paso, a fin de que busquemos la salida, pues Dios siempre nos tiene una salida. Ya leímos que Él dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, quien no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir y soportar, y que juntamente con la tentación nos dará una salida para que podamos resistir. 1 Corintios 10:13. Recuerde, Satanás usa la estrategia de sembrar en nuestra mente y corazón deseos, gustos, pasiones. Luego estudia cuáles las hemos asumido y ambicionamos para tentarnos. Una vez que conoce esto, sabe nuestros lados débiles y despliega su ataque para vencer nuestra resistencia y hundirnos en el terreno del pecado. Usará el atractivo correcto. Como un buen pescador que conoce la carnada para cada pez, luego nos seducirá apelando a nuestras sensaciones y llevándonos a negociar con nuestros conocimientos de la moral y los conceptos de Dios. Finalmente, nos meterá en el pecado y la esclavitud para separarnos de Dios y llevarnos a la muerte, no solo física, sino eterna. Por eso las Escrituras nos advierten y dicen: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, los versos de 12 al 14. Ahora que conoce el proceso y su forma de detectar cada paso, podrá buscar la salida que Dios nos da y que solo debemos con los ojos espirituales descubrirla y salir por ella. En cualquier momento del proceso, sobre todo si estamos en los últimos pasos, debemos recurrir a Dios, su poder y amor para liberarnos de la tentación, y si hemos caído, buscar el perdón de Jesús y su misericordia. Siempre habrá consecuencias, pero Dios en su potestad sabrá dejar que asumamos todo aquello que nos perfeccionará y nos moldeará a la semejanza de Jesucristo. Siempre se aprovecha aún de nuestros tropiezos para hacernos madurar. Oremos. Padre Celestial, hoy hemos visto estos pasos y quizá para algunos es algo nuevo. Otros a lo mejor no lo sabían, pero lo han experimentado y se identificaron. Yo, Señor, me identifico con muchos de estos. Pero ahora, Padre, ruego que usted, en primer lugar, a través del Espíritu Santo, nos lleve a reconocer que somos débiles. Y solo el poder del Espíritu Santo en nuestra vida puede darnos el poder para vencer. Y que debemos sujetarnos, que debemos entrar en la obediencia a su palabra y al conocimiento de ella para poder ser triunfantes. Gracias, Padre. Si hemos caído en estas tentaciones, llévenos al arrepentimiento, porque el enemigo querrá mantenernos en esa condición para que no estemos en paz con usted y de alguna manera someternos a una muerte eterna. Ahora, Padre,
perdone todo aquello que no nos hemos dado cuenta. Y en el nombre de Jesús, llévenos a la victoria ahora que hemos conocido este proceso. Amén y amén. Muchísimas gracias. Nos veremos pronto. Que Dios los bendiga.